¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy tenemos por delante una inmersión verdaderamente fascinante en un material que francamente no deja indiferente a nadie. Así es un texto bastante provocador para cualquier que lo lea con atención. Totalmente. El documento que vamos a desentrañar hoy se titula Sexo, la génesis del amor. Y bueno, tiene como misión principal cuestionar casi todas las bases sobre las que construimos nuestras relaciones, la intimidad y lo que realmente significa conectar con alguien. Y empieza fuerte, ¿no? Sí, el planteamiento arranca con una observación que escuece un poco por lo certera que es. O sea, hablar de amor es facilísimo en nuestra cultura, pero verlo encarnado, verlo como una realidad palpable en el día a día, parece casi ciencia ficción. Claro, porque la palabra está en todas partes. Exacto. Está estampada en camisetas, inunda las canciones de la radio, es el motor de las películas. Pero como realidad viva, es rarísima. Muy escasa, sí. Según el análisis que presenta este texto, lo que hoy solemos llamar amor, se ha convertido más bien en un eslogan, en un contrato tácito, casi en una marca registrada. Y bajo esa etiqueta tan bonita, si se mira con honestidad brutal, lo que abunda es dependencia, miedo a la soledad, culpa y un constante intercambio comercial de afectos. Es un punto de partida sumamente provocador, sin duda. Y lo interesante es que el material no se queda en una mera queja sobre el estado actual de la sociedad. Va mucho más allá. Ajá, El argumento establece una premisa fundamental, y es que el error no es de la humanidad como concepto abstracto. Ni siquiera es culpa de nuestra naturaleza biológica. fíjate que eso es clave. Lo es. Si observamos que después de miles de años de cultura, de filosofía y de una infinidad de doctrinas morales, el resultado sigue siendo una especie neurótica, adicta al conflicto y casi desprovista de una conexión genuina, la conclusión lógica a la que llega el texto es que el problema no está en la planta. Sino en el diseño del invernadero. Exactamente. Es la arquitectura invisible que nos fabrica la que está fallando. Se han colocado diques y presas artificiales en las pocas fuentes por las que el afecto real podría llegar a brotar. Bueno, analicemos esto porque para quienes nos acompañan en esta inversión, la promesa de este documento es que propone un cambio de paradigma total. Un giro de 180 grados. ¿Sí? Va a llevar la conversación desde la biología más fundamental, la raíz física de nuestro comportamiento, hasta algo mucho más complejo que es la disolución de la identidad misma. Y el texto arranca proponiendo una forma completamente distinta de entender el amor, haciendo una analogía con la salud. Una analogía muy reveladora, por cierto. O sea, si lo pensamos bien, en la medicina o en la vida diaria, nadie define la salud en términos estrictamente positivos. Es facilísimo nombrar 100 enfermedades, 1000 síntomas o virus distintos, pero la salud se define básicamente como la ausencia de enfermedad. Es el estado natural del cuerpo cuando nada lo está atacando. Exacto. Y con el amor, el planteamiento es exactamente el mismo. No es algo que se pueda fabricar a fuerza de voluntad. No es obedecer un mandato. Claro, y ese es un cambio de perspectiva radical para muchas personas que sienten un agotamiento inmenso intentando, digamos, construir relaciones a la fuerza. Como si fuera un trabajo manual. Sí, tal cual. La premisa es que el amor es el estado natural de lo que el texto denomina el campo, fluyendo por un sistema nervioso libre de contaminación. Y ahí entra una metáfora que me pareció brillante, la metáfora de excavar un pozo. Es buenísima. Fíjate que cuando un agricultor hace un pozo, en realidad no está fabricando el agua con sus manos. Sería imposible. Imposible. El agua ya está ahí, en las profundidades de la tierra, esperando. Lo único que hace el excavador es quitar la tierra. Quitar las rocas, el lodo. Eso es, quita todo lo que obstruye el paso para que ese líquido pueda emerger libremente por su propia presión. O sea que, bajo esta óptica, la pregunta constante que suele hacerse la gente de ¿cómo genero amor? O ¿cómo hago para amar más? ¿Está mal planteada de origen? Completamente al revés. La verdadera interrogante debería ser, ¿qué estorbos estoy poniendo en medio que tapan la corriente que ya podría fluir? Esa idea de quitar estorbos, en lugar de añadir obligaciones, quita un peso enorme de encima, la verdad. Y el texto es muy enfático al señalar que la naturaleza biológica,
El cuerpo en sí no es el enemigo a vencer. Lo fascinante de esto es cómo se defiende a la biología en todo este proceso. En el mundo natural, en lo que el documento llama el territorio, los obstáculos en realidad tienen la función de fortalecer a la vida. Como un estímulo. Exacto. Si pensamos en una semilla, la tierra pesada que tiene encima la obliga a echar raíces más profundas y fuertes para poder brotar, O una roca en medio de un río. que obliga a la corriente a encontrar nuevos cauces con más fuerza. O la oscuridad de la noche, que empuja a las especies a desarrollar agudeza en otros sentidos. La naturaleza siempre alimenta la vida. Entonces el problema viene de otro lado. El verdadero conflicto, el obstáculo destructivo, proviene de lo que se denomina el mapa. Y ese mapa es toda la superestructura artificial que la mente humana ha impuesto sobre la vida natural. Estamos hablando de normas rígidas, expectativas inalcanzables. Doctrinas, tradiciones que se siguen mecánicamente, todos estos elementos del mapa actúan como diques de concreto que bloquean el flujo natural. La vida tiene un empuje natural hacia la floración, pero el sistema cultural coloca una represa inmensa y luego, de forma muy irónica, se culpa al río por estar seco. Y el dique más grande, la represa más masiva de la que habla este documento, es la guerra sistemática que la cultura ha declarado contra el sexo. Aquí entramos en el núcleo central del texto. Sí, entramos en la raíz biológica, que suele ser el punto más incómodo, pero fundamental. El material plantea que el sexo es el origen absoluto, la raíz biológica de la energía que eventualmente se convierte en amor. Utiliza un término muy particular para eso. Gangotri. Hace referencia al manantial exacto donde nace el río Ganges en las altas montañas, pero aplicándolo al manantial de la energía vital en su forma más densa y física. El primer empuje Es el primer movimiento del organismo, ese impulso innegable que dice, sal de ti mismo, mézclate, fusiónate, crea. Y se ilustra de una manera muy vívida observando el mundo natural. como el baile del pavo real. Sí. Ese baile espectacular y a veces absurdo. O el canto desesperado de las aves cuando llega la primavera o la explosión de color y perfume de las flores. Todo eso, en su esencia, es energía sexual pura desplegándose. No tiene absolutamente nada de sucio, ni de bajo, ni necesita ser corregido. Para entender cómo esa energía tan cruda, tan biológica, se transforma en algo más sutil, el texto recurre a la metáfora del carbón y el diamante. Cuéntanos de esa parte porque es reveladora. Desde el punto de vista de la química, el carbón y el diamante son exactamente la misma materia. Ambos están compuestos enteramente de carbono. La única diferencia radica en la estructura molecular, en cómo esa materia ha sido transformada por la presión y el paso del tiempo. Claro. El argumento central aquí sugiere que el sexo, en su estado primario, es el carbón. Es energía en bruto, oscura, potente y completamente natural. El amor vendría a ser el diamante. Es decir, la misma energía, pero ya procesada. Es esa misma energía sexual de base, pero que ha logrado atravesar un proceso de profundidad, de conciencia y de entrega total. El problema es lo que hacemos con el carbón. Exacto. El problema surge cuando gran parte de la cultura, al catalogar históricamente el sexo como algo impuro, peligroso o que debe esconderse, termina dinamitando la mina de carbón por completo. Se destruye la fuente. ¡Qué fuerte imagen! Y luego, paradójicamente, la misma sociedad se lamenta amargamente de la falta de diamantes, de la falta de amor real. Es lógicamente imposible encontrar la joya si previamente se ha satanizado y destruido la materia prima indispensable de la que está hecha. Dinamitan la mina y se sorprenden de que no haya diamantes. Es una forma de ver lo que realmente sacude las estructuras. Pero me pregunto, al leer esa parte, ¿qué pasa cuando se intenta reprimir una energía tan fundamental? La energía no desaparece, se distorsiona. Exacto. Porque el documento argumenta que al intentar controlar esto, lo que se fabricó no fue pureza, sino una verdadera fábrica de obsesión crónica. Una obsesión masiva. Al convertir la biología en el enemigo, al cargarla de vergüenza y forzarla a vivir en las sombras, la sociedad no logró elevar al ser humano. Lo que se logró fue una obsesión que lo permea todo. Se hace una comparación muy aguda con el reino animal, ¿no? Los animales no están enfermos de sexo porque nadie envenenó su raíz biológica con sermones de moralidad. No tienen esa carga mental. En la experiencia humana, sin embargo, el deseo se volvió compulsivo.
Se mezcló con fantasía, con culpa, y hoy en día se filtra de manera distorsionada en la publicidad, en el humor, en las dinámicas de poder. Está en todas partes precisamente porque está reprimido. Y de esta represión nace un concepto que el texto llama el ventríloco. ¿Cómo funciona exactamente esta figura del ventrílocuo? El concepto del ventríloco es una pieza clave para entender la fractura psicológica del ser humano moderno. Pensemos en cómo funciona la dinámica interna. El cuerpo físico, por un lado, sigue teniendo su impulso biológico natural, que es sano y directo. El cuerpo simplemente pide lo que necesita. Pero por otro lado, en la mente se instala este ventrílocuo, que no es otra cosa que la voz interiorizada de todos esos dogmas culturales, las prohibiciones y los juicios repitiendo constantemente que el deseo es inadecuado, peligroso o vergonzoso. O sea, una voz ajena operando desde adentro. Totalmente. De la fricción diaria y agotadora entre el impulso natural del cuerpo que empuja hacia adelante y la condena mental del ventríloco que tira hacia atrás, nace la neurosis. Y surge este término que usa el autor, el bot human. El bot humano que vive escindido, roto por dentro. Es un individuo que llega a sentirse sucio simplemente por desear, que se contamina a nivel psicológico al intentar reprimir ese deseo, y en el proceso termina perdiendo por completo la sencillez, la inocencia y la presencia del contacto físico real. Si llevamos esto al terreno de las instituciones sociales, el material no se guarda nada. Hay una crítica sumamente punzante a la institución del matrimonio tradicional, describiéndolo casi como un laboratorio envenenado. Una expresión muy gráfica. Y ojo, para la audiencia, esto no es tomar partido, sino analizar cómo el texto disecciona la estructura y expone la inmensa contradicción que se le entrega a la juventud. El famoso doble vínculo. ¿Sí? Por un lado, se les enseña desde la infancia que el sexo es algo bajo, algo puramente carnal que rebaja la supuesta dignidad humana y que debe ser contenido. Pero casi en el mismo aliento y sin ninguna ironía, esa misma estructura social les exige que se casen. Que cumplan con su deber conyugal. Exacto, que formen familias. Es un doble vínculo psicológico paralizante. Te dicen que es sucio, pero luego te exigen que lo hagas por contrato. Si conectamos esto con el panorama general del desarrollo emocional, se entiende por qué el documento utiliza el término campo minado. ¿Cómo no va a explotar todo ahí? Claro. ¿Cómo se puede esperar que florezca una intimidad genuina y relajada, un amor profundo entre dos cuerpos, si el acto mismo del contacto físico ha estado históricamente atravesado por ideas de suciedad, castigo o simple deber funcional? Es una mezcla imposible. El resultado de este laboratorio envenenado, según el análisis, es una intimidad tensa, mecánica, siempre ambigua. Engendra dinámicas donde las parejas permanecen juntas, no por una conexión vibrante, Sino por un contrato legal. por costumbre, por dependencia económica o por el terror inmenso a la soledad. Y menciona algo sobre el impacto en las siguientes generaciones que me pareció devastador. Sí, esa es la consecuencia más trágica que señala el documento. Estas parejas terminan criando hijos que son atendidos en lo funcional. Es decir, reciben comida, techo y educación. Las necesidades básicas. Pero rara vez son tocados con un afecto físico pleno, relajado y limpio de neurosis. Esto crea generaciones enteras de individuos que nunca fueron abrazados desde la totalidad del ser, perpetuando así un ciclo infinito de hambre afectiva, exigencia y drama. Donde todo el mundo repite la palabra amor, pero casi nadie conoce su textura real. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de soluciones? Porque afortunadamente el análisis no se queda estancado en el diagnóstico del desastre. No, propone una salida clara. Plantea una salida muy concreta. Hay que rehabilitar el sexo. Y hace una distinción vital y rápida. Esto no significa salir corriendo a entregarse a una compulsión ciega o a un hedonismo destructivo y vacío. No es irse al otro extremo. Para nada. Significa literalmente retirar el veneno mental de la ecuación biológica. Se trata de desvincular el contacto físico de la vergüenza, dejar de usarlo como una moneda de cambio, como un premio o como una herramienta de poder en las relaciones diarias. Rescatar su dignidad. Exactamente. La propuesta es que, si se lograra recuperar la dignidad original de este impulso, entrar en la intimidad con otra persona debería sentirse como algo sagrado, casi como entrar descalzo en un templo ancestral. Esa imagen es preciosa. No habría espacio para la culpa, solo para una reverencia profunda. El cuerpo del otro sería percibido como un altar vivo, no como un objeto de consumo ni como un territorio que hay que conquistar o del cual defenderse.
Y en este punto hay un salto hacia lo cognitivo muy interesante. Sí, el texto describe algo fascinante sobre la fisiología del orgasmo y el clímax sexual. Argumenta que, en ese momento exacto, lo que ocurre en el cerebro humano es muy parecido a un estado meditativo profundo. La mente entra en pausa. Por unos instantes críticos, el tren del pensamiento se detiene por completo. La imagen que tenemos de nosotros mismos desaparece. La noción del tiempo colapsa y, lo más importante, la voz constante del ventríloco se apaga por fin. Es un momento de gozo puro, sin historia, sin pasado y sin futuro. Esto plantea una pregunta importante, que de hecho sirve como puente perfecto hacia la siguiente gran idea del material. A ver. Si esa dicha inmensa, si esa paz profunda y liberadora, aparece justamente cuando la mente logra vaciarse y el yo desaparece temporalmente durante el clímax. ¿Se puede llegar ahí sin el acto biológico? Exacto. Es posible alcanzar ese mismo estado de vacío lúcido sin tener que depender exclusivamente de la descarga biológica. Y la respuesta que ofrece la sabiduría oriental y que recoge el texto es que sí. Y precisamente de ahí nace la verdadera vía de la meditación y el silencio interior. Y hay una analogía bellísima en esta sección. La del relámpago, sí. Compara la experiencia sexual con un relámpago deslumbrante que ilumina un cielo nocturno por una fracción de segundo en medio de una tormenta hormonal. Permite ver la inmensidad, pero dura muy poco. Es un flashazo. Exacto. La meditación, por otro lado, es el arte de aprender a instalarse a vivir en el cielo mismo, en esa inmensidad, sin tener que depender de que caiga el rayo biológico para poder ver la luz. Pero sin odiar el rayo. Esa es la advertencia crucial. Para la inmensa mayoría de los seres humanos, el primer destello genuino de algo que trasciende la rutina, algo que podríamos llamar sagrado, llega a través de la intimidad física. Por eso el texto afirma con tanta contundencia que odiar la propia biología es un acto devastador. Porque está cerrando la puerta. Porque al odiar esa energía, el ser humano está tapeando la primera rendija por la cual conoció la luz. Aquí es donde se pone muy interesante, porque el documento da una vuelta de tuerca inesperada. Digamos que a nivel individual se logra rehabilitar la biología, se limpia de vergüenza, se vive el cuerpo como ese templo que mencionábamos. Todo ideal hasta ahí. Aún logrando todo eso, el material advierte que todavía nos topamos con un segundo muro gigantesco. El obstáculo final y más sutil. El famoso yo, la identidad psicológica construida. El ego. ¿Sí? La energía vital, en su estado natural, busca la comunión, busca disolver las fronteras. Pero el yo, nuestro personaje social, el famoso ego, funciona con una fortaleza medieval amurallada. Siempre a la defensiva. La naturaleza del ego es defender territorios. Comparar constantemente quién es mejor, llevar una cuenta contable de quién dio más afecto y quién debe menos, y se encarga de mantener una distancia insalvable incluso cuando dos cuerpos están físicamente entrelazados en la misma cama. El muro invisible. El triste resultado de este muro es lo que se describe de manera cruda como coito físico, pero soledad psicológica. Esa frase golpea. Cuerpos que logran juntarse, pero conciencias que permanecen totalmente aisladas en sus propias burbujas. Es un roce superficial que nunca llega a convertirse en un encuentro real. Y para explicar cómo se puede llegar a desmontar este yo tan arraigado, se recurre a la metáfora del automóvil. Es una forma muy práctica de desarmar la ilusión de la identidad. Absolutamente. Si a un carro se le quitan las llantas, se le retira el chasis, se desmontan los asientos y se saca el motor pieza por pieza, llega un punto en que es válido preguntarse dónde quedó exactamente el carro. Ya no hay carro. La realidad es que ninguna de esas piezas individuales es el vehículo. La palabra carro siempre fue solo una etiqueta conveniente, un nombre abstracto que se le daba a un conjunto de partes ensambladas temporalmente. La aplicación de esa lógica mecánica a la estructura de la mente humana es absolutamente devastadora para la noción del ego. Se desvanece por completo. Si se somete al yo psicológico al mismo proceso de desmantelamiento, el resultado es idéntico. Si se despoja a la mente de toda la historia pasada y los traumas acumulados, si se retiran los pensamientos pasajeros que están cruzando por la conciencia en este instante, si se hacen a un lado las emociones fluctuantes y se eliminan todos los roles que se juegan en la sociedad, ya sea el rol de profesional exitoso, el rol de padre, de madre, de hijo rebelde, el yo sólido e inmutable no aparece por ningún lado. No hay un núcleo físico ni mental que se pueda señalar. Queda desmantelado. Lo que queda tras ese profundo desmantelamiento no es un vacío muerto o la nada absoluta, sino una presencia atenta y sin etiquetas.
lo que el texto denomina magistralmente un vacío lúcido. Y ahí es donde entra el diagnóstico sobre las relaciones, ¿no? Claro, el diagnóstico sobre las relaciones modernas es que mientras siga existiendo la profunda convicción de que hay alguien separado ahí dentro, un personaje frágil que necesita ser validado por su pareja, que exige ser admirado o que debe ser protegido constantemente a toda costa, la experiencia del amor real será impracticable. Porque la energía se gasta en otra cosa. Toda la energía vital que debería fluir hacia la conexión se gastará, gota a gota, en levantar muros para defender a ese personaje imaginario. Lo cual nos lleva a una de las revelaciones más grandes y, debo decir, reconfortantes de todo este análisis. Es un cambio de paradigma total sobre lo que implica el acto de amar. Porque estamos muy mal educados en eso. Demasiado. La cultura, el cine, las novelas nos han bombardeado durante siglos con la idea de que amar es tener algo. Tener muchísimas virtudes morales, tener méritos acumulados, tener una capacidad infinita de sacrificio. Se ve como una suma. Se presenta como una lógica de acumulación, ¿sí? Como si el amor fuera un currículum vitae emocional. Pero el texto argumenta exactamente lo contrario. Amar es, en esencia, un proceso de vaciado. No se trata de llenarse de buenas intenciones, sino de vaciarse de uno mismo. Es una rendición. Y la imagen geométrica que aporta es muy gráfica para entenderlo. Si se toman dos estructuras rígidas, sólidas, es decir, dos egos fuertes, llenos de opiniones y de sí mismos, al encontrarse solo tienen dos opciones viables: o chocan violentamente tratando de imponerse, O se sientan exhaustos a negociar un tratado de paz. exacto, un armisticio para tolerarse mutuamente sin destruirse. En cambio, si se tienen dos huecos, dos espacios vacíos de exigencias, estos se interpenetran sin absolutamente ningún esfuerzo. Simplemente fluyen el uno hacia el espacio del otro de manera natural. Para coronar todo este inmenso arco argumental, el material nos regala la imagen final del árbol. Y creo que encapsula de manera perfecta esta idea del amor como un estado de vaciado y presencia, y no como una transacción comercial. Es la metáfora más hermosa del texto. El amor, en su forma más pura, desinteresada y libre de neurosis, opera exactamente como un árbol en medio de la naturaleza. Un árbol grande y frondoso no se levanta por la mañana y se pone a diseñar metas relacionales con su entorno. No está armando estrategias. Para nada. No hace cálculos de inversión y retorno sobre cuánta luz absorbió frente a cuánta sombra está dando, ni le exige reciprocidad o gratitud a las criaturas que se acercan a él. Simplemente, por su propia naturaleza expandida, da. Sin pedir nada a cambio. Ofrece su sombra a cualquiera que necesite sentarse debajo a descansar, entrega sus frutos a quien tenga hambre sin preguntar si lo merecen, y presta sus ramas para que los pájaros aniden o para que alguien juegue. Incluso si lo lastiman. Y lo más impactante es que hace todo esto de manera incondicional, incluso si los seres humanos se acercan, lo podan o le cortan ramas de manera agresiva. Su gesto intrínseco, su forma de estar en el mundo, sigue siendo ofrecer lo que es. Todo lo contrario a lo que hacemos nosotros. El ego humano, el personaje construido, opera en el extremo opuesto. Es un mecanismo diseñado exclusivamente para tomar y protegerse. Su pregunta constante, silenciosa pero palpable en casi cada interacción diaria, es siempre ¿qué gano yo con esto? Siempre buscando el beneficio. La conclusión final del documento es que cuando una persona empieza a desmantelar esa identidad y a funcionar menos como ese bot humano calculador y más como la presencia del árbol, el amor deja de ser un tema de debate filosófico. Y pasa a ser algo real. Deja de ser una palabra manoseada en poemas o en promesas vacías y se convierte en un hecho silencioso, contundente, que se vuelve inmediatamente visible en la forma de mirar, de escuchar y de tocar al otro. Es una forma bellísima y a la vez muy, muy desafiante de entender la conexión humana. Entonces, para hacer una recapitulación rápida de los pilares que hemos descubierto en esta inmersión, para quienes nos han acompañado a lo largo de este recorrido. A ver, los 3 puntos clave. Primero, se establece que la biología y el sexo son la raíz pura, el manantial fundamental que no debe ser odiado ni reprimido, sino limpiado de toda la culpa que la cultura le ha inyectado. Así es. Segundo, el yo o la identidad psicológica que defendemos a diario es en realidad un muro artificial que nos mantiene separados del resto del mundo.
Una ilusión compleja que hay que aprender a desmontar pieza por pieza como si fuera un automóvil viejo para poder encontrar paz. Desmantelar el ego, claro. Y tercero, el amor real no es un esfuerzo titánico, no es un trabajo agotador ni un deber moral que hay que cumplir, sino una corriente natural que brota por sí sola, igual que el agua de un pozo profundo, en el instante exacto en que dejamos de obstruirla con nuestras corazas, nuestros cálculos y nuestras exigencias constantes. Es un viaje de transformación que va desde redimir el cuerpo físico hasta vaciar la mente de conceptos. Es una síntesis perfecta de las ideas centrales que atraviesan este material. Ha sido un recorrido intenso. Sin duda. Y para cerrar este análisis profundo, me gustaría poner sobre la mesa una reflexión final. Una idea que amplía un poco lo que hemos discutido y que resulta bastante inquietante para el mundo en el que vivimos hoy. Adelante, te escuchamos. Si aceptamos la premisa central del texto de que el amor real requiere inevitablemente disolver el ego, requiere que nos convirtamos en esos espacios vacíos sin necesidad de validación, ¿qué pasa entonces en nuestra era moderna, donde absolutamente todo gira alrededor de construir y monetizar una marca personal? Ese es un terreno complicado. Hoy en día, con la omnipresencia de las redes sociales, pasamos el día entero construyendo, puliendo y defendiendo a ese personaje digital y social. Nos obsesiona cómo nos perciben, cuántos likes obtenemos, cuál es nuestra identidad proyectada. Alimentamos al personaje 24 horas al día. Si la arquitectura de nuestra cultura actual nos exige hipertrofiar el ego cada vez más, engordar al personaje hasta el límite para poder ser alguien en la sociedad, ¿es siquiera posible experimentar el tipo de amor genuino del que habla el texto? ¿O estamos construyendo a través de nuestras pantallas la represa más gigantesca e infranqueable que la historia humana haya visto jamás para bloquear ese pozo de agua natural? ¡Qué barbaridad! Es una pregunta que definitivamente se queda haciendo eco en la cabeza. Nos obliga a mirar hacia adentro con una honestidad casi incómoda y a cuestionar cada movimiento que hacemos, no solo en la intimidad, sino cada vez que interactuamos con una pantalla desde la pura necesidad del ego. Totalmente. Con esa provocadora reflexión llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Ha sido un viaje intelectual y emocional verdaderamente intenso, de esos que te dejan procesando la información durante días, ando y cuestionando todas esas arquitecturas invisibles que nos rodean y que, casi siempre sin darnos cuenta, moldean y limitan la forma en la que conectamos con el mundo y con nosotros mismos. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión.